primero me presento, además de lo que dijo Adam, yo soy director general de Libertad y Progreso, tal vez algunos de ustedes me conocen, pero la red Ser Fiscal básicamente es una red de diversas ONGs que nos unimos con un solo tema en común, que es la transparencia electoral. Es decir, seguramente tenemos un montón de otros temas en común, pero tenemos también muchísimas diferencias. Y esto lo empecé hace varios años atrás, hace por lo menos 5 años o 6, y me surgió la idea de un amigo un amigo inglés, que me dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre los ingleses y los argentinos? Se juntan dos argentinos que tienen el 95% de las ideas en común, creen las mismas cosas, y se van a pasar toda la vida discutiendo el 5% restante. Y en cambio se juntan dos ingleses, encuentran una idea que tienen en común, que les interesa hacer, y empiezan a trabajar sobre eso. Y tal vez nunca se van a enterar de todos los desacuerdos que tienen. O tal vez se enteran después de varios años de estar trabajando en común en algún tema que están trabajando juntos. Sí, Adam, ¿querés agregar algo? Perdón. ¿Tenés audio, Adam? Eso que me había olvidado de mencionar. Sí, nada más que me había olvidado mencionar a Elio, que nos ayudó también un montón con toda la parte técnica y de diseño. Ah, buenísimo, bravo, Elio. No, les decía entonces que iniciamos la red Ser Fiscal, en aquel momento llamada Soy Fiscal, con una red muy amplia. Para hacer una idea, trabajábamos con la corriente, seguimos trabajando con la corriente clasista y combativa en La Matanza, que son trotskistas, hasta la Sociedad Rural Argentina, o el PL, o cualquier persona que quiera, que tenga un solo tema en común, que es la transparencia electoral. Y en este caso es el momento donde yo hago la pregunta, ¿están todos a favor de la transparencia electoral? ¿Me pueden escribir? Sí, a ver si vemos allí. ¿Están a favor de la transparencia electoral? Bárbaro. Bueno, fantástico. Entonces tenemos un tema en común. El resto lo dejamos para otros momentos. En esta ocasión nos interesa ver por qué es importante la transparencia electoral. Y la transparencia viene... Básicamente no existe una democracia si no funcionan los habitantes de un país como ciudadanos. Es decir, un habitante puede ser de un país, estar toda la vida y sin embargo no cumplir los temas básicos de realmente ser un ciudadano. Y la transparencia electoral requiere tener 100.000 fiscales. Ahora, ¿qué ocurre? Que en Argentina se destruyó el sistema de partidos políticos hace unos cuantos años. Antes era un sistema bipartidario, todos lo sabemos, estaban los peronistas, los radicales, y hubo un tercer partido como la UCD que desapareció cuando fue deglutido por el peronismo. Cuando se mete con el menemismo, desaparece. Y en el 2001 hace implosión junto con la crisis el Partido Radical. Parte del radicalismo se va con el kirchnerismo y a partir de ese momento nunca más en Argentina hubo un partido, excepto el partido oficialista, que tenga la capacidad de fiscalizar las elecciones. Ahora, si uno cree que las elecciones son perfectas, pues no lo son. El juez Dalavía nos pide que no hablemos de fraude electoral y él dice que hay picardías electorales. Esas picardías electorales, según él, han llegado a ser, por ejemplo, el 2%, que no parece demasiado hasta que uno ve que el presidente Maduro en Venezuela ganó por el 1,5% de los votos. O sea que 2% es muchísimo. Otras personas piensan que es más de ese 2% lo que son las picardías electorales. Con lo cual, ahí hay un tema muy importante. Nosotros medimos, por ejemplo, en el año 2009, en La Matanza, teníamos 784 mesas sobre un total de 2.800, y esas 784 mesas, los votos en esas 784 mesas del oficialismo fueron 6 puntos menos que los votos en el total de las mesas. De forma tal que ese para nosotros fue una estimación de las picardías electorales o irregularidades en La Matanza en el año 2009. Luego hay un tema que es cuánto participa la gente, en los ciudadanos de distintos modos, en las marchas, en la fiscalización. Y yo vengo observando como varias oleadas. Ustedes recuerdan, en el 83 hubo una gran oleada de participación, volvíamos a la democracia, la verdad que estábamos todos bastante fanatizados con el tema, en la universidad había un revuelo fenomenal, estaba UPAU, los liberales, estaban Franja Morada enfrente,
realmente había un debate muy, muy importante. Pero después se fue calmando la cosa y yo diría que hubo una gran oleada de participación de nuevo en el 2001 con la crisis y en el 2008 con el tema del campo, con la 125. El 2009 continuó porque seguía el tema del campo también. Por ejemplo, nosotros en ese momento en la red Soy Fiscal teníamos cerca de 20.000 personas. Pero en cambio, en el 2011, con la recuperación de la economía, con el hecho de que la gente creía que el oficialismo iba a ganar fácil, hubo muy poca participación. A esta altura teníamos apenas 3.600 fiscales. Hoy tenemos, para hacer una idea, 35.000 fiscales. Parece un número muy grande, y creo que lo es mucho más de lo que yo esperaba. Cuando yo empecé este año, mi propósito era llegar a 10.000, es decir, multiplicar más o menos por 3 lo que habíamos logrado en el 2011, y estamos en 10 veces más. Así es que 10 veces más de lo que era el 2011, estamos en 35.000. Ahora, ahí hay un no que no sé qué significa. Ah, sí, estamos presentando, hay una presentación que deberían estar viendo ustedes que dice Ser Fiscal, pero todavía no la empecé a utilizar, es un PowerPoint. Bueno, les decía entonces, sí, ¿lo están viendo todos? ¿La presentación? Bueno, ahí hay alguien que no. Tal vez, Daniel, ¿les puedes explicar un segundo cómo poner la presentación? Daniel, ¿vos tenés audio? Sí, en realidad seguramente lo ven. Lo que tienen que ver en la pantalla principal es una hoja que dice Ser Fiscal, capacitación para responsables de fiscalización. Eso es lo que se tiene que ver ahora en pantalla. Ok. Bueno, tal vez tarde un ratito y pruébenlo, si no lo volvemos a intentar. Bueno, perdí un cachito del hilo, pero la idea es que hoy estoy viendo realmente una masiva participación, masiva, digamos. Hay mucho más ganas de participación que antes. Sin embargo, todavía estamos en 1/3 de los fiscales que se necesitan para garantizar una verdadera fiscalización. Bueno, ahora vamos a empezar la presentación. Es bastante larga, así que voy a tratar de hacerla rápida y tratar de ver si hay alguna pregunta, por supuesto, de responderla. Nosotros vamos a ir viendo que se necesita, por supuesto, un fiscal por mesa. Tenemos un inconveniente, han cambiado el código electoral y ahora no permiten agregarte en la mesa donde fiscalizás para poder votar en esa mesa, de modo tal que los partidos van a tener que tratar de mandar a las personas a la mesa donde están registrados en el padrón, pero por supuesto van a sobrar fiscales en algunas zonas y van a faltar en otras, y van a tener que enviar fiscales que no van a poder votar en esas mesas. De modo tal que vamos a necesitar más de 100.000 fiscales. Por ejemplo, 120.000. Hay 90.000 mesas en todo el país, con lo cual ahí lo que va a ocurrir es que supongamos que vamos a una escuela donde hay 10 mesas, van a tener que haber por lo menos 12 o 13 fiscales, de los cuales 3 serán fiscales generales, que van a reemplazar a los fiscales mientras van a ir a votar a su mesa y vuelven. Puede llevar 1 hora y media. Bueno, eso nos obliga a tener mayor cantidad de fiscales y complica un poco la situación. Realmente, desde que empezó la democracia, siempre hubo problemas en los recuentos de votos y en la fiscalización. Esto es un partido de truco. Los argentinos sabemos jugar al truco y esto es un truco electoral. Lo que nosotros les vamos a ir mostrando, o les voy a ir mostrando, son los distintos trucos que hemos ido aprendiendo en todos estos años. Sí, correcto, Flor. Podés votar, no sé si la Cecilia estaba respondiendo, podés votar en una... pueden hacer preguntas, pero con letra grande, así yo más o menos las veo. Se puede votar en la mesa, en tu mesa donde está registrado únicamente, de modo tal que si vas a fiscalizar otra mesa, lo vamos a ir viendo ahora, vas a ir temprano a la mañana, pero solamente en algún momento del día te van a tener que reemplazar para que vayas a votar a tu mesa y luego volvés. Bien, hay por lo menos 3 o 4 formas de fraudes o irregularidades electorales.
Uno es lo antes de las elecciones, preelectoral. Antes del día de los comicios, durante los 2 años previos, ya empieza el fraude electoral. El principal fraude electoral en Argentina es el clientelismo. Para hacer una idea de lo que es el clientelismo, imagínense que hay 1/3 más o menos de la población donde el Estado llega con una enorme cantidad de ayuda, de diversos tipos de ayuda. El año pasado hicimos un informe en Libertad y Progreso que mostramos que hay 110 planes sociales diferentes o programas sociales diferentes para un habitante, por ejemplo, del conurbano bonaerense, de los cuales 58 son de la Nación y los otros son de las provincias. Se repartieron 65.000 millones de pesos y además se reparte otro tanto a empresas, con lo cual hay un enorme reparto de dineros de distintos temas. La mitad de esos planes son lo que yo denomino planes descansar. Piensen que estos planes llegan a 18,5 millones de subsidios al año, con lo cual la cantidad de red clientelar tiene para abastecerse con una enorme cantidad de recursos. Y entonces, ¿cómo funciona esto? En cada una de las mesas hay cerca de 400 electores. Imaginen que hay cerca de 4 punteros por mesa. Esos 4 punteros van a estar ayudándolos durante todo el año. Los conocen sus nombres, sus apellidos, sus relaciones maritales, posiblemente las extramaritales. Si una persona tiene un problema en un riñón, el puntero es el que le va a conseguir el turno en el hospital y el riñón. Si una persona de mide 2 metros se muere y no consigue un féretro de ese tamaño, el puntero es el que lo va a ayudar a conseguirlo. Y todos estos datos no los estoy dando porque sí, sino porque es un trabajo que hizo el padre Sarazaga, que es un PhD en Harvard, que lo presentamos hace 2 años en una de las reuniones de Libertad y Progreso. Con lo cual hay un estudio profundo sobre este tema y está clarísimo que la red de clientelismo que hay en Argentina penetra todo el país. Ustedes pueden ir a Seclantás en la cordillera, pueden ir al sur, a Río Negro, a Chipolete, donde quieran, y van a encontrar el mismo sistema clientelar. 4 personas por cada mesa electoral. El día de las elecciones empieza el segundo tipo de fraude. Bueno, preelectoral hay varios fraudes adicionales. Por ejemplo, una parte de la red de Ser Fiscal es AMRA, que es una asociación de médicos en Misiones, que hizo un peinado del padrón en Misiones y ya detectaron en las elecciones de hace unos días atrás que hubo 10.000 ciudadanos paraguayos que votan en Paraguay y que además se han hecho ciudadanos argentinos y ahora son ciudadanos de las 2 nacionalidades y cruzan para votar y vuelven a su país, ¿no? Pero votan como si fueran ciudadanos argentinos. Eso se hizo una denuncia y ahora estamos esperando a ver qué es lo que va a ocurrir allí. Luego hemos detectado 2 personas que tienen en muchos casos de personas que con el mismo documento figuran 2 personas diferentes, en personas de distinto sexo y en distintas localidades, pero con el mismo número, lo cual es una irregularidad. Y así estamos empezando a observar unas cuantas irregularidades. Pero todavía no tenemos el dato definitivo. Cuando lo tengamos, lo vamos a mostrar. Bueno, como la charla es un poquito larga, vamos a ir avanzando a 2 temas fundamentales que tienen que tener los fiscales. Y los que van a capacitar a otros tienen que considerar estos 2 temas. Para ser un buen fiscal es indispensable conocimiento y actitud. Esto significa saber de qué se trata, saber que la ley nos está respaldando como fiscales. Cada persona va a poder ser fiscal por un partido. Cuando ustedes se anotan en la red serfiscal.com.ar, van a tener que, la web les va a pedir que digan por qué partido desean fiscalizar. Por ejemplo, Partido Libertario. Entonces van a fiscalizar por el Partido Libertario y el día de las elecciones el partido les va a dar una papeleta que les identifica como fiscales por ese partido. Junto con su DNI van a fiscalizar y ahí van a tener el tema de la ley que los respalda para poder hacer todo lo que tienen que hacer durante el comicio. Es decir, para poder ejercer los derechos de un fiscal, tienen que saber cuáles son. Y tienen que saber también cuáles son los problemas que pueden surgir. Y frente a eso, tienen que demostrar actitud. El fiscal sin actitud lo pasan por arriba. En cambio, si mostrás desde el primer momento que conoces y que tenés actitud,
van a ver que no es tan grave la cosa y se puede fiscalizar muy bien. La presentación de los fiscales aparece en la página web de www.redserfiscal.com.ar, de modo que no tomen nota de nada, pueden volver a verla cuando quieran en la web. Y es muy recomendable verla un par de días antes de la elección porque van a ver que son unas cuantas cosas. El otro tema que es importante es que no hay que tener miedo. Generalmente hay algunas personas que han tenido algún problema, pero no es la mayoría. Una pregunta para todos los que están escuchando ahora, ¿las podés poner, Daniel? Tenemos una pequeña encuesta. Una es, ¿quiénes han sido fiscales con anterioridad? Ahí tienen que poder ver la encuesta y pueden votar. La opción 2 es no, sí. La opción 1 es sí. Bueno, todavía no veo el resultado. ¿Vos lo ves el resultado, Daniel? No, ahora vamos Presidente de mesa cuenta, sí, por supuesto. a compartir. Sí, correcto. O sea que era opción 1, ¿cómo era? Perdón. Opción 1 era... Opción 2. Okay, o sea, tenemos un 60% no, prácticamente que no tienen experiencia, sí. Y los demás sí. La otra pregunta que tenemos, que es interesante, se los cuento los resultados para los que no lo ven. Estamos viendo cerca de 60% que no han sido previamente fiscales y un 40 y un 30 y pico por ciento que sí ha sido fiscal. Y la segunda pregunta que tenemos es ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Ahí está habilitada la encuesta. Bueno, es interesante porque esto está dando al revés de cómo me dio el número de los 35.000 fiscales. En los 35.000 fiscales que tenemos, el 60%, 64% son mujeres. Hay como una mayor participación de mujeres. Pero en este caso estamos observando que hay cerca de un 35% de mujeres y un 55% de hombres. Esto les digo que es interesante porque ha ocurrido en algún momento que las mujeres han tenido alguna presión indebida, sobre todo le pasó a muchas fiscales de Margarita Stolbizer hace unos años atrás. Pero no es lo usual y no es lo que nos va a pasar a nosotros. Y no hay que tener miedo, y vuelvo a la presentación, básicamente porque vamos a estar organizados. Entonces uno no va a ir solo a la escuela, sino que va a ir junto con un grupo de fiscales y además va a tener los fiscales generales. Todos tenemos un celular, entonces vamos a mandar cualquier problema que tenemos, un mensajito de texto al fiscal general y si hay un problema nos va a venir a ayudar. Además, el fiscal general va a tener también la posibilidad de llamar a través del celular a un abogado y a un escribano si es necesario, si hay algún problema más serio en una escuela. Pero si uno tiene actitud y conoce cuáles son los problemas, no va a haber, lo más probable es que no tenga ningún inconveniente. Lo que sí es un día largo, con lo cual hay que armarse de paciencia, no podés salir el día anterior, sobre todo se los digo a los más jóvenes, no podés salir y tomar birras y demás. El acto electoral es duro simplemente porque es largo y hay que estar atento todo el día. Y lo más importante es al final, de modo que no solo es un día largo, sino que los problemas más graves pueden ocurrir en el último momento.